Acá en el ejercicio 6 tenemos este gráfico que representa la diferencia de temperatura y sensación térmica respecto del tiempo. El eje de la SI, que se mide en grados centígrados, eso que estoy marcando ahí, representa la diferencia entre temperatura y sensación térmica. Podemos decir que es temperatura menos sensación térmica. Eso es lo que indica ese eje, ¿sí? Una resta entre la temperatura y la sensación térmica. Y en el eje de las X lo que se representa es el tiempo, que en ese caso está medido en horas. Y además el t igual a 0 corresponde a las 12 horas, que de 0 en adelante el horario después del mediodía y antes de ese horario que es antes del mediodía. Ahora lo que tenemos que analizar es cómo se pueden interpretar los ceros de esta función. Los ceros de la función son aquellos valores donde la función toca al eje de las X, que en este caso representa el tiempo. Entonces, fíjense que toca en 4 lugares, que ahora vamos a marcar. Toca en el 6 y toca en el 11. El significado de esos ceros, la temperatura menos la sensación térmica me da 0. Esto significa que la temperatura es igual a la sensación térmica. Entonces en el inciso A, el significado de esos ceros es que para esas horas la temperatura es igual a la sensación térmica. Ese sería el significado, y si nos preguntan en qué horario fue, podríamos decir, por ejemplo, que fue a las 4 de la tarde o fue a las 18 horas. Bueno, y así con el resto de los valores. En el inciso B, lo que me está preguntando es en qué momento la sensación térmica fue mayor que la temperatura. Esto sucedió cuando la temperatura menos la sensación térmica me dio menor a 0. Quiere decir que el gráfico estaba por debajo del eje del tiempo. Y si observamos en el gráfico, ¿dónde fue que pasó eso? En este pequeño intervalo que es donde estoy marcando con rojo, entre 4 y 18 y entre las 10 y las 12. Si queremos escribirlo como intervalo, lo que podemos anotar es lo siguiente. Según el gráfico, entre las menos 8 y menos 6, otro intervalo es 4 a 6 y otro intervalo 10 a 12. En esos intervalos la sensación térmica fue mayor que la temperatura. Esos intervalos implican horas del día, ¿sí? Por ejemplo, menos 8 hace referencia a las 4 de la mañana. Entonces, si lo queremos escribir en función de la hora, tendríamos que decir que los intervalos son de las 4 am a las 6 am. El otro intervalo sería de 4 pm a 6 pm y en el de 10 a 12 sería lo mismo, ¿sí? De 10 a 12 pm. Dejamos punto suspensivo para completarlo. En el inciso C me pregunta hallar el conjunto de negatividad de la función y cómo se puede interpretar. El conjunto de negatividad son los valores para los cuales la función se encuentra por debajo del eje del tiempo. Un conjunto es este que estoy marcando acá, otro conjunto es este entre las 4 y las 6 y otro conjunto es entre las 11. Tres conjuntos de negatividad pues son los conjuntos donde la función se encuentra por debajo del eje del tiempo, que sería esta partecita de la función, esta parte que parece una B. Por lo tanto, el conjunto de negatividad de la función, que lo podemos anotar, conjunto de negatividad de menos 8 a menos 6, el otro intervalo de 4 a 6 y el otro intervalo, pueden poner unión entre los intervalos de 10 a 2 y ese sería el conjunto de negatividad de la función. ¿Cómo se puede interpretar en términos del problema? Que en esos tres intervalos la sensación térmica fue mayor que la temperatura. En el inciso D pide hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Si miramos la gráfica de la función, lo que podemos ver es que esta parte que voy a marcar ahora con verde es una parte donde la función está creciendo y esta otra parte que estoy marcando también con verde es la otra parte donde la función crece. Expresado en términos de intervalo es de menos 8 a menos 4. Acuérdense que los conjuntos de crecimiento y de decrecimiento se anotan en el eje del tiempo. Y el otro intervalo donde la función crece es de 5 a 9, que sería este otro intervalo de acá. Por lo tanto, el conjunto de crecimiento o el intervalo de crecimiento lo vamos a anotar de la siguiente manera: de menos 8 a menos 4 y de 5
a 8. En el caso de los intervalos de crecimiento, mirando el gráfico nos damos cuenta que la función decrece en dos tramos. Un tramo que es este que estoy marcando acá con violeta y el otro tramo es el tramo del final. Esos dos tramos siempre se anotan el eje del tiempo. Vamos a ver que la función decrece del intervalo que va de 2 a 5, ¿sí? El otro intervalo donde decrece es de 9 a 2. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento es de 2 a 5 y de 10 a 12. El significado para el caso del crecimiento, la diferencia entre la temperatura y la sensación térmica en ese intervalo de tiempo fue en aumento. Y para el caso del intervalo de decrecimiento, la interpretación es que la diferencia entre temperatura y sensación térmica fue disminuyendo. Otro dato que pide en el inciso E. En el inciso E lo que dice es qué otros datos pueden extraer de la gráfica. Bueno, otros datos que se pueden extraer es que la temperatura fue evaluada desde las 4 de la mañana a las 12 de la noche, ¿sí? A las 0 horas. Podemos ver también que la diferencia entre temperatura y sensación térmica tuvo un máximo que sucedió cuando T es igual a 9 y fue de 12 grados centígrados. Bueno, también hubo un intervalo de tiempo que es entre menos 4 y 2. Es decir, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, la diferencia entre temperatura y sensación térmica fue constante. Bueno, esas son algunas de las observaciones que podemos hacer. Intervalo donde fue constante es entre menos 4 y 2. Pues si seguimos mirando con más detalle podremos sacar otras conclusiones también, ¿no?